Si vieron la película Alfie el Seductor, entonces este es el resumen del libro para ustedes. Bueno, aunque si no la vieron tampoco importa porque poco tiene que ver. Hola, soy Germán Mühlenberg y en este video vamos a ver el resumen de El maravilloso arte de seducir mujeres por un autor apodado Alfie. Este libro hace referencia a la película Alfie del 2004, un filme que está bueno y este sería su libro. Oh, blimey, I'm so rude. I haven't introduced myself. I'm Alfie. 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 Así que quédense hasta el final, que el libro termina con los comportamientos que te hacen más atractivo, los cuales me parecen una de las mejores cosas. Este libro me gustó porque no busca la seducción fuera de uno mismo, sino que se basa en tu seguridad y autenticidad. Un principio que también está puesto en mi libro Seducción Simplificada. No intenta convertirnos en otra persona, sino que busca mejorarse a uno mismo para así conquistar mujeres. Entonces, el libro comienza con opiniones erróneas sobre la seducción. Si no soy rico y famoso, no voy a conquistar ni a la más fea del barrio. La mayoría de las mujeres tienen los pies en la tierra y no esperan una estrella de rock que venga a tenderles un tapete rojo. Yo con esta cara no atraigo ni la picadura de un mosquito. O como decimos en Argentina, no me levanto ni a la mañana. Una mujer no se siente atraída por el hecho de que seamos guapos, sino más bien por lo que nuestra belleza le inspira. Si logramos despertarle emociones similares, si podemos despertar su imaginación y sentimientos que hasta ella desconocía, podemos atraerla aún más. Seducir a las mujeres es una tarea imposible. Una vez que hayas dominado las técnicas de seducción, te sorprenderás de lo fácil que es conquistar. Es importante tener buenas bases, el resto dependerá de nuestra creatividad, ya que seducir también depende de ser original y auténtico. Si logro conquistar a la mujer que siempre soñé, debo aferrarme a ella. No pienses como muchos hombres, tal como ¿y quién más se va a fijar en mí? Solo ella se fijó. Así piensan los perdedores, dice el autor. Recuerda que hay más mujeres de las que te imaginas, para todos los gustos y edades. En el libro El hombre racional habla acerca de esto en el tema monoitis. Si le doy consejos a las mujeres, ellas se enamorarán de mí. O si soy demasiado amable y comprensivo, ellas caerán a mis pies. Nada más alejado de la realidad. Las mujeres se sienten atraídas por los hombres que las seducen, no por los amiguitos que las comprenden. Sobre esto habla mucho el libro No More Mr. Nice Guy o Basta ya de ser un chico lindo. Entonces la siguiente parte, adiós a la timidez. Quizás hayas visto hombres con tremendas mujeres y te preguntas cómo lo hizo. La respuesta es, se atrevió. Uno de los principales problemas a la hora de acercarnos a una mujer es el miedo de la aproximación. Este es uno de los temas que hablo con Martín Riesnik en la charla que tuvimos no hace mucho. Si una mujer nos rechaza, no es nuestra culpa. Puede que a ella le gusten los morenos y nosotros seamos rubios. Puede que su día no haya sido el mejor. Puede que esté esperando a su pareja, que no esté de ánimos de conocer a nadie, etc. Lo cierto es que no tiene nada que ver con nosotros, sino más bien con los sentimientos y percepciones de ella. Piensen en esto, esa chica no nos conoce, por lo que no puede saber si somos de su gusto o no. En este capítulo el autor da algunos de los pasos para terminar con la timidez. Entonces, paso número 1, aceptación. El primer paso para solucionar un problema es aceptarlo. 2. No pienses en el qué dirán. Si vivimos en función de lo que los demás piensen de nosotros, nunca viviremos felices porque nunca seremos nosotros mismos. 3. No busques ser aceptado. No estamos diciendo de que no te ganes el cariño de los demás, pero después de haberlo intentado y haber sido rechazado, lo mejor es alejarte. No permitas que tu dignidad sea pisoteada. 4. Enfrentar lo que se teme. Si no enfrentas tus miedos, nunca los vas a superar. Por ejemplo, si temes hablar en público, podés comenzar a hablar en público. Al principio será difícil, pronto lo superarás. Cuán rápido sea dependerá de la fuerza de voluntad. Si temes hablar con una mujer la primera vez, podemos acercarnos y hablarle. Y voy a hacer una aclaración porque esto no es algo que el autor diga, pero lo fundamental es partir esos objetivos en pequeñas partes para que sea más fácil de cumplir. Entonces, si queremos hablarle a una mujer, podemos empezar con algo más fácil que sepamos que podemos hacer. Por ejemplo, preguntándole la hora o lo que sea. Y una vez que sentimos que podemos lograr eso, ponernos objetivos un poco más difíciles. 5. Analízate hasta llegar al fondo. La timidez es un miedo, pero ese miedo tiene un fondo. Analízate y encontrar la razón que alimenta esos miedos. Pueden ser una frustración del pasado, una decepción amorosa, un evento, algún maltrato de nuestros padres, etc. 6. Mayor autoestima.
En los siguientes capítulos se encontrarán una forma de volverse un hombre más seguro y por ende con mayor autoestima. 7. No le des importancia a las situaciones embarazosas. Mejor reíte de vos mismo, a cualquiera le puede pasar, ya sea una caída en la calle, un rechazo, un resbalón o lo que sea. Si la gente se ríe de nosotros, riámonos con ellos. El siguiente capítulo es cómo obtener seguridad en sí mismo. Es sabido que lo que más atrae a las mujeres es un hombre seguro, confiado y con carácter. La inseguridad es un problema de autoestima. La baja autoestima se da porque tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre estemos conscientes de esto. Los sentimientos ocultos de dolor se convierten en enojo y con el tiempo volcamos ese enojo contra nosotros mismos, por eso nos volvemos depresivos. Para cambiar estas situaciones, hagamos lo siguiente. No te compares con los demás, concéntrate en las cualidades que posees, sea lo que estés haciendo, hacelo bien. A las mujeres les gustan los hombres que sienten pasión por lo que hacen, sea cual sea tu actividad o profesión. Ponete metas y trabaja en ellas. Además de dar autoconfianza, genera atracción. No sigas ciegamente las opiniones de los demás sin reflexionar. Fijemos nuestros propios criterios. Fomenta amistades, grupos y encuentros. No te aísles. Por último, cuando estés con una mujer, no te sientas inferior. Recuerda que el servilismo, no sé si se dice así, no seduce. Más bien, ponete a su nivel. Sentite orgulloso de ser quien sos. En el siguiente capítulo, apariencia, gestos y movimientos seductores. La postura, caminar erguido, sacando el pecho. Esto demuestra seguridad y confianza en nosotros mismos. No cruces los brazos. Esto es señal de rechazo. Tampoco las metas en los bolsillos. Esto es una señal de inseguridad. No tires los hombros hacia adelante ni curves tu espalda. Además de darte una mala imagen, afecta tu salud. Otro punto a tener en cuenta es que la postura influye en nuestra autoestima y cómo nos sentimos. Mira hacia el frente, levanta la cabeza, no arrastres los pies, da pasos firmes. Si es necesario, practica en casa poniéndote un libro en la cabeza y camina durante 5 minutos sin que este se te caiga. La mirada, mira los ojos, no a su escote. Y además el autor dedica varias páginas a lo que es bailar, así que lo voy a resumir diciendo de que saber bailar es bueno. La importancia de la voz. Modula bien tus palabras, respira antes de hablar, vocaliza. Todo esto da seguridad a tu voz. Acompañala de gestos no muy exagerados, más bien naturales. Habla a un ritmo normal. Tampoco hables muy alto, hasta el punto de aturdirla, ni muy bajo hasta el punto de que ella tenga que hacer un gran esfuerzo por entendernos. No hables todo el tiempo, sé un buen oyente. A todas las mujeres les gusta ser escuchadas. El autor afirma, si ella habla y habla, desconfía. Si tu intención es solo sexo, deja que hable como una lora y después la llevamos a la cama. Si tus intenciones son serias, desconfía. Las mujeres que no saben escuchar generalmente no son muy buenas personas. Entonces, siguiente capítulo, cómo acercarse a una mujer la primera vez. El acercamiento debe estar acorde a cada situación. Por ejemplo, en una piscina o en la playa podremos preguntar cómo está el agua. En un bar, por ejemplo, pueden preguntar cómo es el cóctel, ya que nunca lo has probado. Hacer preguntas sencillas hace que sea todo más fácil para comenzar. Las preguntas deben ser lo suficientemente abiertas como para no dar cabida a una posible ruptura del diálogo. Es mejor comenzar con preguntas sobre algo común del momento que hacer una pregunta personal en un inicio, o que nos lleve a la conversación a preguntas cortantes como ¿dónde queda esta calle? Estas preguntas no dan mucha oportunidad de seguir conversando. ¿Qué decirte la primera vez que me acerco? Los softwares pueden encontrarlo en mi website que está en la descripción, pero acá les dejo un ejemplo. Feliz cumpleaños. Ella responde, yo no cumplo años. Y ustedes pueden responder, es que no encontré una forma diferente de acercarme a vos. ¿Cómo saber si le gusto? Este es otro tema que hablo en el resumen de Dobla tus citas por David DeAngelo, así que si les interesa pueden encontrarlo en mi website dentro de la descripción. ¿Qué hablar en la primera cita? La mayoría de los hombres quieren saber de la mujer con preguntas como ¿de qué trabajas? ¿Tenés hermanos? ¿Qué haces de tu vida? ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿Qué quieres hacer en el futuro? Así que, ¿de qué hablar entonces? El autor da los siguientes ejemplos. Cualquier escándalo en el que esté envuelto un famoso del cine, la televisión, la política, el arte, la música, etc. Cualquier hecho actual que sea divertido. Algún viaje que tengas planeado o algún lugar interesante que quieras ir. Algún hobby que tengamos. Si somos expertos en algún tema, también podemos hablar sobre eso. En el siguiente capítulo habla acerca de la apariencia física. Simplemente lo voy a resumir en hacer ejercicio, comer saludable, dejar de fumar y tener un buen peinado.
quien después habla acerca de cómo tener sexo fácilmente, que en otros libros se conoce como el proceso de citas. El autor lo divide en 9 pasos. El paso número 1. Invítala a tu casa, con el motivo de ver una película o las fotos de las últimas vacaciones o a probar una receta que acabas de aprender y querés compartirla con ella. En lo personal, si ella ya está en tu casa, no hay mucho más que hacer. Creo que el proceso de cita tiene más que ver con cómo llevarla a tu casa. 2. Durante la conversación intenta miradas y sonrisas coquetas. 3. Hacer un cumplido o decirle que está muy linda o que tiene un cabello muy bonito. 4. Decirles tus intenciones, es decir, me gustaría invitarte a salir otra vez, o qué bueno sería verte nuevamente. De esta manera estamos demostrando que nos gusta su compañía. 5. Ya es hora de comenzar con el acercamiento físico. Si hay empatía, las cosas se van a dar fácilmente. 6. Acércate y anda por el beso. Si ya mueve su cara, no importa. Sonreí y continúa hablando. No busques explicaciones. 7. Para retirarla del lugar, tenemos que tener tacto. Digamos que hay mucho ruido en el lugar, calor o humo, o lo que sea. 8. Lo mejor es que la llevemos a un lugar donde se pueda tener relaciones con tranquilidad. Si vivimos solos, sería en nuestra casa, y si ella vive sola, lo mismo. Nuevamente no sé por qué este no es el paso número 1. Paso 9. Felicitaciones, conseguiste lo que querías. Te protegí. ¿Te protegiste? Comportamientos que te hacen más atractivos. 1. El primer paso que debemos dar para ser más atractivos es sentirnos como tal. Esto se logra aceptándonos como somos. Por ejemplo, si somos de baja estatura, nada podemos hacer para remediarlo. Tom Cruise es bajito y mira el éxito que tiene con las mujeres. Si no nos aceptamos como somos, nadie lo va a hacer. 2. Tengamos objetivos en la vida. Si nuestra vida gira en torno a una mujer, podría ser peligroso, ya que si la relación se acaba o nunca la conquistamos, todo nuestro mundo se va a derrumbar. Nuestra existencia no debe girar en torno a una sola mujer, ni siquiera varias. Debemos establecer metas y prioridades. Esto atraerá a más mujeres. Hagamos cosas que nos hagan sentir realizados, no lo que nos digan otras personas. 3. Actitud mental positiva. Es mucho mejor estar con una persona alegre que con una persona que está todo el día seria. Lo mismo pasa al momento de seducir. La actitud mental positiva te ayuda a ser más receptivo, alegre, servicial, extrovertido y lo que más decíamos, ser atractivo. 4. No busques la aprobación, es decir, demostrarle por todos los medios que nosotros somos la persona perfecta para ella, hará que nos vea como necesitados. Y ya vimos que esto no seduce a las mujeres. 3 formas de buscar la aprobación. Hablar demasiado de nuestros logros personales, laborales, académicos o deportivos. Con esto estaríamos demostrando que tu atractivo se basa en cosas exteriores. Preocuparnos mucho por su comodidad. Esto ocurre cuando le hacemos preguntas como ¿te gusta el lugar? ¿La pasaste bien? Así le estamos demostrando que le damos demasiada importancia. Darle mucha explicación de por qué nos dedicamos a cierta actividad. Si tenemos un oficio humilde, ese es nuestro trabajo, así que ahorrémonos las explicaciones. Pedirle un beso. Este es un gran error. Un beso se da y ya. Si encontramos la oportunidad, no la desaprovechemos. La mejor manera de impresionar a una mujer es ser humilde con las opiniones hacia uno mismo. Por ejemplo, si estudiamos Derecho podemos decir, sí, estudio leyes, pero me falta mucho para aprender. La humildad impresiona más que la arrogancia. Por último, recordá no alterarte por algún comportamiento de la mujer. Si dejas que tus emociones se manejen, le estarás demostrando que te tiene controlado y esto no es para nada atractivo. Hablo más acerca de este tema en el libro Los 4 acuerdos. Así que eso es todo y muchas gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo resumen.